Primera y segunda a los Corintios. Lección 3. Unidad en Cristo. Para memorizar, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Sábado. Unidad en Cristo. Los seres humanos no solo tienden a vivir en grupos, también que a veces luchan unos con otros dentro de esos grupos, lo cual también ocurre, incluso en nuestras iglesias, cuando se forman facciones, a menudo en torno a algún líder carismático. ¿Alguna vez has visto eso en tu iglesia? Si es así, entonces tienes una idea del problema al que se enfrentó Pablo en Corinto. Esta semana veremos primera a los Corintios capítulos 1 al 4, donde el apóstol Pablo aborda el problema de las disputas en la iglesia y cómo superarlas concretamente por medio de la unidad en Cristo. Domingo. El problema de los grupos cerrados en la iglesia. La exhortación de Pablo a que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Domina los 4 primeros capítulos de Primera a los Corintios. De hecho, la mayoría de los eruditos coinciden en que la unidad es el tema general que une todas las partes de la carta. Lee Primera a los Corintios capítulo 1 versículos 12 al 17. ¿Cómo nos ayuda este pasaje a comprender cuán absurdo es formar grupos en torno a los líderes locales? ¿Cuál es la solución de Pablo? Pablo emplea palabras severas para describir la falta de unidad entre los miembros de la iglesia de Corinto. Utiliza los términos griegos schisma, división, en Primera a los Corintios 1 versículo 10, y eris, contienda, en Primera a los Corintios 1 versículo 11. El sustantivo sejisma, así como el verbo schizo que significa dividir, es utilizado en otras partes del Nuevo Testamento para describir las diferencias de opinión que dan lugar a facciones. A su vez, el sustantivo eris aparece con frecuencia en las listas de conductas impropias que los cristianos deben evitar. Lee Romanos 1 versículo 29, 13 versículo 13, Primera a los Corintios 3 versículo 3, Segunda a los Corintios 12 versículo 20, y Gálatas 5 versículo 20. ¿Qué otros pecados son enumerados junto con el de la contienda? ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es eso? Los desacuerdos en la iglesia de Corinto salieron a la luz, incluso en forma de demandas judiciales entre unos y otros. Para avergonzarlos lo digo, afirma Pablo en Primera a los Corintios 6 versículo 5 acerca de estas demandas entre los miembros de la iglesia. De hecho, ni siquiera dejaron a un lado sus diferencias cuando celebraban la cena del Señor. El problema de la falta de unidad entre los miembros de la iglesia es tan aterrador, y Pablo está tan preocupado por ello que este es el primer tema que aborda en su carta a los Corintios. Lunes. Centrados en Jesús. Lee primero a los Corintios 1 versículo 10. ¿Qué crees que quiso decir Pablo con estén perfectamente unidos, en una misma mente y un mismo parecer? La formación de grupos constituía aquí una negación de la lealtad a Cristo. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, de acuerdo con 1 Corintios 1 versículo 9. Nuestro Señor es Cristo, y debemos centrarnos en Él. Por lo tanto, la respuesta a las preguntas retóricas, ¿está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? Que aparece en 1 Corintios 1 versículo 13 es un rotundo. No, Cristo no está dividido. Cristo es quien fue crucificado por nosotros. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo menciona que somos el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de él. Aunque el cuerpo tiene muchas partes, cada una con su función, sigue siendo un solo cuerpo. Para que el cuerpo funcione correctamente, cada parte debe cumplir su función de acuerdo con sus capacidades. Esta metáfora indica que Pablo pretende la unidad en la diversidad, no la uniformidad. Más aún, aspira a la unidad a pesar de la diversidad.
Sin embargo, todos los pensamientos y las opiniones deben estar sometidos a Cristo, nuestro Señor. El hecho de que Cristo sea nuestro Señor es un concepto tan importante para Pablo, que recurre a él repetidamente en el comienzo de 1 Corintios. Pablo enfatiza que todos tenemos a Jesús como nuestro Señor. La Iglesia no se centra en los líderes humanos. Los cristianos se centran en Jesús. Estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. El término griego traducido como unidos proviene del verbo catartizo, que sugiere que algo debe ser restaurado a su condición adecuada. Cuando se forman camarillas en torno a líderes humanos, las relaciones dentro de la Iglesia deben ser restauradas a su condición adecuada, y eso puede suceder por medio de la unidad en Cristo y la muerte del yo que ello implica. Martes, sabiduría y madurez. En general, los grupos cerrados son el resultado de una sobrevaloración de los líderes humanos. Esto es muy peligroso para la unidad de la Iglesia y para la salud espiritual de los miembros, ya que una visión distorsionada del ministerio cristiano puede llevar a una iglesia a dar una importancia excesiva a ciertos líderes en detrimento de otros. La consecuencia de tal comportamiento es una atmósfera de competencia o rivalidad que puede dividir a la Iglesia. Más aún, si tratamos a los líderes humanos como el centro de nuestra identidad cristiana, corremos el riesgo de desplazar a Cristo de la posición correcta en nuestras vidas. Lee 1 Corintios 3 versículos 1 al 4 cómo describe Pablo aquí la inmadurez espiritual de los corintios. Pablo deja claro que la madurez espiritual conduce al creyente a apreciar la sabiduría de Dios, la cual nos es comunicada por medio del Espíritu y contrasta con la sabiduría de este mundo y la sabiduría humana. La sabiduría de Dios se revela en la cruz de Cristo y más precisamente, en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, antes de reanudar su exhortación a la unidad, Pablo quiere que sus lectores reconozcan la necesidad de la verdadera sabiduría y madurez en Cristo. Los cristianos sabios y maduros son personas espirituales, no carnales. Tampoco son como niños. Comparan las cosas espirituales con las cosas espirituales, porque las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Los cristianos sabios y maduros se alimentan de comida sólida, no de leche. El creyente que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación, porque aún es niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Los cristianos sabios y maduros no dicen, yo soy de Pablo o yo soy de Apolo, refiriéndose a diferentes personas. Después de todo, estas personas son, como ellos, colaboradores de Dios. Nosotros como iglesia, somos el campo, el edificio y el templo de Dios. Todos pertenecemos a Dios por medio de Cristo. ¿Cuál ha sido tu experiencia al sentirte decepcionado por alguien a quien admirabas mucho? Si has tenido esa experiencia, ¿qué lecciones aprendiste de ella? Miércoles. Un servicio como el de Cristo. Lee 1 Corintios 4 versículos 1 y 2. ¿Qué enseña este pasaje acerca de cuál debería ser nuestra opinión del liderazgo humano? En 1 Corintios 3 versículos 1 al 4, Pablo insinúa que las camarillas son el resultado de una falta de madurez espiritual. Sin embargo, antes de abordar este tema, afirma, tenemos el pensar de Cristo. Es probable que esta frase se refiera a la forma de pensar y actuar de Cristo. En otras palabras, el creyente tiene la mente, o pensar de Cristo, cuando piensa y actúa como Él. Sin embargo, poner en práctica esto en todos los aspectos de la vida no es tan fácil. En el mundo grecorromano existía mucha competencia entre los políticos, los filósofos, los pensadores y los líderes religiosos. Al parecer, el anhelo de aprobación cultural llevó a la iglesia de Corinto a seguir los estándares seculares. Esto también puede ser un peligro para la iglesia actual. Lee Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. ¿Cómo nos ayuda este texto a comprender la expresión el pensar de Cristo?
Al igual que en Corinto, también se estaban produciendo divisiones en la iglesia de Filipos, aunque quizá en menor medida. Filipenses 2 versículos 1 al 8 nos enseña que un servicio cristiano requiere morir a uno mismo y a las ambiciones egoístas, y buscar en cambio bendecir a los demás por encima de nosotros mismos como hizo Jesús. La expresión servidores de Cristo se refiere al servicio cristiano. Estas palabras pueden transmitir la idea de que los creyentes sirven a Cristo como ayudantes o subordinados. Está claro que una visión correcta de los líderes humanos se basa en el ejemplo de liderazgo de Cristo. Los siervos son también descritos como administradores, es decir, personas a las que les ha sido confiada la administración de los bienes de otra persona. En tal sentido, todo lo que tenemos pertenece a Cristo. Jueves. Un estilo de vida que refleja la cruz. El hecho de que no debamos formar grupos cerrados o camarillas, especialmente en torno a los líderes humanos, no significa que no debamos apoyar a nuestros dirigentes. Se supone que debemos apreciar y ayudar a quienes dirigen el trabajo de la Iglesia. Dios encarga a las personas que cumplan su ministerio en la tierra. Los líderes de la Iglesia que muestran un estilo de vida que refleja la sumisión representada por la cruz son dignos de ser escuchados y seguidos. Esto es así porque solo la cruz tiene el poder de revertir cualquier forma manipuladora de control en favor de la sumisión a la palabra de Dios. Los líderes cristianos atribuyen el éxito de su ministerio solo a Dios. En su ministerio terrenal, incluso Jesús, como ser humano, atribuyó la gloria a Dios. Según Pablo, el ministerio cristiano fiel debe basarse en lo que podemos llamar una teología de la cruz. La cruz es la revelación de la sabiduría de Dios y de su poder para salvar. Al mismo tiempo, también muestra la sabiduría humana como necedad. En 1 Corintios 4 en 1 al 13, Pablo deja claro en qué consiste esa teología de la cruz. En primer lugar, indica que es Dios quien establece la norma para el liderazgo cristiano. En segundo lugar, señala el hecho de que el sufrimiento por causa de Cristo es el sello distintivo del verdadero ministerio cristiano. Este segundo punto merece ser desarrollado más a fondo. Lee 2 Corintios 11 versículos 23 al 28 y Colosenses 1 versículo 24. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que significa sufrir por causa de Cristo? Los líderes cristianos siguen las huellas de Jesús al estar dispuestos a sufrir por sus hermanos y hermanas, e incluso, si es necesario, a morir por su ministerio. Pablo se refiere a sí mismo y a Apolo como hombres sentenciados a muerte. Se los describe como personas que se enfrentan al hambre, la sed y la desnudez, además de ser abofeteados y estar sin hogar. También fueron insultados, perseguidos, difamados y considerados la hez del mundo, el desecho de todos. Además, al referirse irónicamente a los corintios como ricos, reyes, sabios y distinguidos, Pablo demuestra que el orgullo no debe tener cabida en el verdadero liderazgo cristiano, ya que es la raíz de la división en la Iglesia. Viernes. Reflexiones adicionales. La unidad del pueblo remanente que cree en la verdad de Dios transmite al mundo la convicción de que poseen la verdad y son el pueblo escogido y especial de Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, quien se empeña en impedir su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y ejemplificada en la vida, une al pueblo de Dios y le otorga una poderosa influencia. Resumen. 1. En la iglesia primitiva, una de las mayores amenazas a la unidad no era la persecución, sino el orgullo. En los pasajes de esta semana se encuentran dos temas principales relacionados con este asunto, que se pueden resumir brevemente de la siguiente manera. La amenaza de los cultos a la personalidad. En 1 Corintios, Pablo aborda cómo los creyentes se dividían según su lealtad a diferentes líderes, formando cultos a la personalidad en torno a Pablo, Apolos y Cefas.
Estas facciones convirtieron el liderazgo talentoso en una fuente de división, desviando a la Iglesia de su verdadero fundamento, Cristo. 2. El poder del servicio a la manera de Cristo. En contraste, Filipenses 2 versículos 1 al 8 ofrece el antídoto, la humildad a la manera de Cristo. Pablo exhorta a los creyentes a abandonar la ambición egoísta y a velar no por sus propios intereses, sino por los de los demás. Señala a Jesús, quien, siendo igual al Padre, tomó la forma de siervo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Ese es el verdadero modelo de unidad, el amor sacrificial. En conjunto, estos pasajes exhortan a la Iglesia a rechazar el orgullo y las luchas de poder, y en su lugar a buscar la unidad a través de una humildad de servicio, siguiendo el ejemplo de Cristo. Próxima lección. El pecado en la Iglesia.